En el Evangelio de San Juan. Fíjese, si que está a su lado trae Biblia y si no, compártanle. Es muy importante que si viene a este lugar usted cheque en la Biblia que lo que enseñamos es la palabra de Dios, porque de eso depende su salvación. De la que está a tu lado, de eso depende tu salvación, que recibas la sana doctrina. Amén. Juan 17:3, le voy a dar lectura y vamos a ponernos en las manos del Señor. Dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios. Y esta es la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna, hermano? Si alguien dice yo tengo vida eterna, ¿qué? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a quién más, y a Jesucristo a quien has enviado. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias Señor, gracias porque tú nos has revelado a tu Hijo Jesucristo. Sabemos que el mundo no le conoce, Señor, piensa que es un profeta más, piensa que fue un hombre simplemente perfecto, pero no, Señor, sabemos que tu Hijo Jesucristo también es Dios, la segunda persona de la Trinidad, el cual se hizo carne, Señor, y murió por nuestros pecados para darnos vida eterna, Señor. Gracias, Padre, por todos los que estamos aquí. Yo sé que tú nos vas a hablar a todos, Señor. Algunos ya tenemos el conocimiento, Padre, pero dice tu palabra que a veces no sabemos como debiéramos, Señor. Háblanos en esta noche, mi Señor, danos sabiduría, crecimiento, y te seguimos rogando, Padre, por las almas nuevas, por aquellos que no conocen a Cristo, que no conocen la palabra, que tengas misericordia de ellos, Padre, porque tú quieres que todos los hombres, Señor, vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos, Señor. En tus manos nos dejamos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué tema seguimos viendo, mi hermano? La cristología, ¿verdad? Si usted escucha allá afuera, todo mundo dice, yo creo en Dios. La pregunta es si conoce a Dios. Dile que está a tu lado, ¿tú crees en Dios o conoces a ese Dios? Porque hay una gran diferencia. ¿Cuántos dicen amén? La Escritura dice que hasta los demonios creen en Dios y tiemblan. No se trata de decir yo creo en Dios. La mayoría de la gente en nuestro país es religiosa. La vida eterna, ¿en qué consiste? Dice ahí, vuélvalo a leer, 17:3. En conocer a Dios, al único Dios. Nada más hay un Dios, y la que está a tu lado, nada más hay un Dios. Pero hay tres personas en ese Dios. ¿Cuáles son las otras dos personas? Jesucristo y el Espíritu Santo. Y yo tengo que conocer al Dios Padre y al Dios Hijo, a nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Ya pusieron la hoja ahí en la pantalla? Estamos viendo estos temas, hermano, para los que vienen por primera vez, y es muy importante que usted se los aprenda y los conozca. Vamos a repetirlos, a ver. ¿Qué vemos de Cristo? Su persistencia, su encarnación, su vida perfecta, su muerte, su resurrección y su ascensión. Todo verdadero creyente tiene que conocer estas doctrinas y las tiene que creer. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo nos damos cuenta si alguien es hijo de Dios o es un verdadero creyente? Que reconoce esas doctrinas y las acepta como palabra de Dios. Por ejemplo, si tú le preguntas a un testigo de Jehová, ¿quién es Jesucristo? ¿Qué te va a decir? ¿Nadie ha platicado con un testigo de Jehová? Que es un ángel. ¿De qué nos damos cuenta de esa secta, de ese grupo religioso? Que no conoce a Jesucristo. ¿Tiene la vida eterna? ¿Van a la vida eterna? No. Y si le preguntamos a un mormón, igualmente. Ahora, el católico sí sabe que Jesucristo es Dios, pero ¿por qué se van a perder? Porque con su vida no lo reconocen como Dios, con su vida, con su manera de vivir, porque viven para ellos mismos, no viven para… Si yo sé que Jesucristo es Dios, es el Señor, yo voy a vivir para Cristo. Él es mi Señor, Él es mi Creador, Él es mi dueño, Él me dejó cómo debo de vivir, y si yo digo que es Señor, voy a obedecer su palabra. Entonces, el católico, aunque tiene ese conocimiento de que quién es Jesucristo, se va a perder. ¿Por qué? Porque no ponen toda su confianza en el sacrificio de Cristo. Dicen, sí Cristo, pero sacramentos. Sí Cristo y su palabra, pero también la palabra del Papa. O sea, no ponen toda su fe, ¿dónde? En Jesucristo. Jesucristo es suficiente para salvarnos. Amén. Vamos a ver el tema del día de hoy, ahí en Juan 1:14. Por eso es muy importante estos temas, hermano.
yo no sé cuántos años tengas ya de cristiano y no sé si realmente conoces al Señor Jesucristo. Nuestra vida es lo que refleja si lo conozco, amén. No es qué tanto conocimiento tenemos, qué tanto vivimos de acuerdo a ese conocimiento. Juan 1:14, ¿ya lo tenemos? Y aquel verbo, ¿quién es el verbo? Dile a que está a tu lado, ¿sí sabes quién es el verbo? Dile, si no lo sabías, es Jesucristo. Amén. ¿Quién es el verbo? Jesucristo. ¿Qué fue con Cristo? Fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Cuál es el tema del día de hoy, hermano? La encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ese es el tema del día de hoy, la encarnación. Ahora, ¿qué es la encarnación de Cristo, hermano? ¿De qué me habla que Cristo se encarnó, se hizo carne? De que Dios, el Dios infinito, el Dios todopoderoso, el Dios omnisciente, el Dios que trasciende todo, se hizo hombre. Ahora, esa doctrina, todo el que no conoce a Cristo la rechaza. Los testigos, los mormones, los musulmanes. Los musulmanes dicen que Mahoma es más grande que Jesucristo. Y desde hace 2000 años, ya Cristo preguntaba, ¿quién dice la gente que soy? ¿Y qué decían los apóstoles? Un profeta más, Juan el Bautista, Elías, Jeremías, así tenían ese conocimiento de Cristo. Y Cristo les dijo a sus apóstoles, ¿y ustedes quiénes dicen que soy? Y Pedro contestó, tú eres el Hijo del Dios viviente. ¿Qué le quiso decir Pedro con esas palabras? Tú eres Dios hecho carne. Y dijo Jesús a Pedro, esto no te lo reveló ningún ser humano. Porque ¿quién sabe que Jesucristo es Dios? Solamente el Padre. Y el Padre a quien se lo quiere revelar. ¿Cristo qué le dijo a sus apóstoles? Mi Padre que está en los cielos te lo reveló. Entonces, si usted, hermano, ya tiene esa revelación y vive de acuerdo a esa revelación, usted tiene vida eterna. A ver, ¿sí vio las dos partes? A ver, tengo la revelación de quién es Cristo y vivo de acuerdo a qué, a esa revelación. Por ejemplo, un cristiano, ¿a quién le da solamente toda la gloria? Solamente a Jesucristo y al Padre, al que está sentado en el trono y al Cordero de Dios. De ahí a nadie más, ni a la Virgencita, ni a San Judas, ni a un líder, ni a nadie, porque solo a Jesucristo es Dios. Solo el Padre es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora mire, la Biblia está llena de pasajes donde dice que Jesucristo es Dios, hermano. Por ejemplo, vamos a ver uno ahí, mire, Juan 1:10. Juan 1:10, ahí mismo. En el mundo está hablando de Cristo. ¿Y el mundo qué dice? ¿Quién creó al mundo y todas las cosas? Sí, pero ¿de quién estamos hablando, hermano? Siempre enfóquese en el tema que estamos hablando. Jesucristo, hermano. Porque si leemos todo el contexto de quién está hablando desde el principio, de Jesucristo, dice que el verbo, mire, si quiere leer al 1:1 para que vea. Y en el principio era ¿quién? El verbo, está hablando de Cristo. Y el verbo era con Dios, ¿y el verbo qué? Era Dios. Este era en el principio con Dios. Y todas las cosas por Él, por Cristo, fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho, ¿qué? Fue hecho. En Él estaba ¿qué? En Cristo estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. O sea, está hablando de Cristo. Entonces, con ese simple texto yo sé que Jesucristo es Dios, porque ¿quién creó al mundo y todas las cosas? Dios. Y ahí vemos a la persona de Jesucristo. Amén. Mire, 1 Timoteo 3:16. ¿Por qué la gente no sabe que Jesucristo es Dios, hermano? 1 Timoteo 3:16. ¿Ya lo tiene? E indiscutiblemente, grande es que, mi hermano, el misterio de la piedad. Ve cuál es el misterio de la piedad y ve que es un misterio. ¿Cuál es ese misterio? Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. ¿Por qué la gente no sabe quién es Jesucristo? Es un misterio, hermano. Es un misterio, es algo que está oculto. Ahora, ¿por qué?
Porque el Dios omnipotente, el Dios de toda gloria, vino en un vaso semejante al de nosotros. Nació de una mujer, de una virgen. La gente que vivía con él a su alrededor vio que nació de María y creía que su padre era José. Otros creían que era hijo de fornicación. Ellos decían, pero ¿cómo va a ser tu padre Dios si tu mamá es María, tienes hermanos, tu papá es José? Porque vino en un vaso, ¿qué, mi hermano? Humano, débil. Nuestro Señor Jesucristo como hombre se cansaba, tenía hambre, dormía. ¿Qué más? Fue tentado, exacto, fue tentado como hombre, pero como Dios, ¿qué hacía nuestro Señor Jesucristo? Perdonaba pecados, reprendía al viento y al mar, le decía cállate, ¿y qué hacía el viento y el mar? Lo obedecían. También reprendía a los demonios y los echaba afuera. ¿Y qué hacían los demonios? Lo obedecían, porque Jesucristo, ¿quién es? Dios. O sea, él mostraba que era Dios, pero que también era hombre. Ahora, ¿por qué el Dios omnipotente se tuvo que hacer hombre, mi hermano? Dile que está a tu lado, ¿tú sabes por qué se hizo hombre? Dile, por amor a nosotros. Por amor a mí, dile que está a tu lado. Porque yo merecía la muerte. Y Dios, siendo el Dios de toda gloria y siendo espíritu, tomó un cuerpo humano para venir y morir en mi lugar. Porque Dios, Él no puede morir. Entonces, ¿qué tenía que hacer Dios, hermano? Tomar un cuerpo que pudiese morir, hacerse hombre, como dice la hermana. Pero esto es un misterio, ¿verdad? Esto no lo pueden saber. Desde Isaías 53, si quiere ir a verlo, ya estaba escrito, mi hermano, que Jesucristo iba a ser desechado. Y esto ya lo hemos leído y ¿cuántos se dan cuenta que a quien rechazan ahorita es a Jesucristo? Tú les puedes, mira, a la gente la puedes convencer de cualquier cosa, pero si le hablas de Cristo, hay un rechazo por Cristo. ¿Qué dice ahí Isaías 53:1? Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio, al evangelio de Cristo? ¿Y sobre quién se ha manifestado quién, hermano? El brazo de Jehová. Ahí, ¿a quién se refiere? A Cristo. Subirá cual renuevo delante de él. ¿Y como raíz de qué? No hay parecer en él, ¿verdad? Que físicamente usted podía ver así a Dios, así, la gloria de Dios. No, Cristo se veía como cualquier otro hombre. Pero cuando hablaba Cristo, mi hermano, ¿cómo hablaba nuestro Señor Jesucristo? Con autoridad, porque Él es la autoridad, Él es el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Él mostraba sus atributos como el amor, la misericordia, ¿a quién estaban viendo ya? A Dios. Dice, no hay parecer en Él, ni qué había en Él, hermano, ni hermosura, porque tú te imaginas cómo la gloria de Dios, hermano, la gloria visible, no la podemos entender, pero es algo glorioso. Él habita en una luz inaccesible, mi hermano, y nada hay en el mundo que se le pueda comparar a Él. Le veremos más, ¿cómo le veremos? Sin atractivo, para que le deseemos, despreciado y desechado, ¿entre quién, hermano? ¿Quién es el ser más despreciado, desechado de todo el mundo, hermano? Y tú te has preguntado, yo a veces le pregunto a la gente, oye, ¿por qué no le quieres entregar tu vida a Jesucristo? ¿Qué te hizo? Y no me pueden explicar. Le digo, ¿te hizo un daño? ¿Te causó un mal? ¿Qué mal hizo Cristo hace 2000 años, hermano? Dime una cosa mal que haya hecho Jesucristo. ¿Ofendió a alguien? ¿Le robó a alguien? Mira, resucitaba a los muertos, le daba de comer al hambriento, perdonaba sus pecados. ¿Cuántos dicen amén? Y aún así la gente, ¿qué crees que hace con Cristo? Lo rechaza. Ahora, ¿qué hemos enseñado de por qué la gente rechaza a Cristo? Dile que está a tu lado, ¿tú ya sabes por qué la gente rechaza a Cristo? Porque sus obras son malas. Anda en pecado, hermano. Toda persona que dice, es que yo no quiero saber de Cristo, es que yo no quiero ir a tu religión, yo no quiero saber nada de Cristo, es porque anda en pecado. Anda en adulterio, es borracho, ve pornografía, es mentiroso, es homosexual, etcétera, etcétera. Y sabe que si viene a Cristo, ¿qué va a salir a la luz? Su pecado, mi hermano. Porque ¿de qué nos habla la palabra? Dile a que está a tu lado, la palabra te va a desnudar. No creas que le fueron a contar tu vida al pastor. Dios conoce tu vida y la palabra te va a desnudar.
y te va a mostrar tal como eres en realidad, no lo que aparentas, dile al que está a tu lado. Porque la gente aparenta ser bien buena onda, ¿no? Hay maridos que, la esposa dice, no, mi marido, yo me gané la lotería con él, un hombre honesto, prudente, y después, ¿qué nos enteramos? Que tiene amante, que tiene su amante por allá. Mire, la mujer es la única que no sabe la vida secreta de su esposo. ¿Quieres saber la vida de tu esposo, mujer? Pregúntale a sus cuates. Y dile, oye, ¿cómo es mi esposo cuando está con ustedes? Aquí habla groserías, aquí nos dice que se tomó 3 cervezas y que no sé qué, y bien valiente. ¿Cierto o falso? Dile a que está a tu lado, porque el ser humano es un hipócrita. ¿Cierto o falso? Ahora, yo no te estoy ofendiendo. ¿Quién dice que somos hipócritas? La palabra de Dios. Dice, hipócritas, por fuera te ves hermoso y por dentro estás muerto en pecados y delitos. ¿Cuántos amén? Dile a que está a tu lado, ¿aún así quieres venir a Cristo? Porque te va a desnudar y va a mostrar tu condición, que eres un egoísta, orgulloso, soberbio, no sabes perdonar, pero te va a salvar. ¿Quién es el que te puede salvar? Jesucristo, ya murió por ti. Si tú crees en Él, tus pecados son perdonados y de ahí para adelante te va a hacer a la imagen de Cristo. Te va a ir llevando a un perfeccionamiento, a un crecimiento espiritual. Esa es la promesa de Cristo. El que comenzó la buena obra, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es glorioso conocer a Cristo. Yo también no quería saber de Cristo, a mí me predicaban y yo también rechazaba a Cristo, porque yo sabía mis movidas en las que andaba. Pero por la misericordia de Dios vino a mi vida y me mostró, hermano, a mí me mostró la porquería que yo era. Y le doy gracias a Dios porque de ahí empezó ya un proceso. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, por eso la gente no quiere saber de Cristo. Mira, Cristo va a ser la piedra de tropiezo para la que la gente se vaya al infierno, hermano. Primera de Pedro 2:4. La gente se va a ir al infierno porque va a tropezar con Cristo, mi hermano. Porque no le quiere dar la gloria, ni lo quiere obedecer, ni quiere poner su confianza en Él. Primera de Pedro 2:4. ¿Lo tenemos? Acercándonos a Él, está hablando de Cristo, piedra viva, desechada ciertamente ¿por quién? Por los hombres, mas para con Dios, ¿quién es Cristo, mi hermano? Es una piedra ¿qué? Escogida y preciosa, es su Hijo amado, es su Hijo santo. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer ¿qué, mi hermano? Sacrificios espirituales aceptables a Dios, por medio de quién nos podemos acercar a Dios, de Cristo. Por lo cual contiene la Escritura, vean lo que dice la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. ¿Quién es esa piedra principal del ángulo, hermano? Jesucristo. El que creyere en Él, ponga atención, el que ponga toda su confianza en Cristo, no será avergonzado. Cuando venga el Padre, si tú le entregaste tu vida a Cristo, tú no vas a ir a juicio de condenación. ¿A cuánto les da gusto eso? Porque al que cree en Cristo, todos sus pecados, dile a que está a tu lado, todos tus pecados, todos los negros, rojos, los que se te hacen bien feos, no son perdonados. Yo le doy gloria a Dios por eso, mi hermano. Yo le doy gloria a Dios por eso. Todos los días le doy la gloria y las gracias, porque yo sé de dónde me rescató el Señor. Yo sé de dónde me sacó el Señor. Mi familia ni tiene ni idea de dónde andaba yo. Mi familia pensaba que Vicente era el más recto de la casa, porque los demás hermanos eran más descarados que yo. Yo era muy astuto para hacer las cosas. Según me creía astuto, porque era un necio, yo un ciego. ¿Cuántos dicen amén? Y yo le doy las gracias a Dios porque yo sé que para mí no hay condenación y para ti si eres creyente. ¿Cuántos dicen amén? Luego dice ahí, para vosotros pues los que creéis, ¿qué es Cristo para los que creemos, hermano? Él es precioso. ¿Cuántos dicen amén? Pero para los que no creen en Cristo, la piedra que los edificadores ¿qué hacen con Cristo? Desecharon. Dile que está a tu lado, si tú desechas a Cristo, que Él es la piedra angular,
dice, ha venido a ser la cabeza del ángulo, y es piedra de qué dice en el 8, y roca que hace caer. Si tú rechazas a Jesucristo, no hay ninguna oportunidad de salvación. A ver, ¿qué oportunidad tiene alguien que rechaza a Cristo? Tú estás muerto en tus pecados y vas a morir y vas a ir a juicio y vas a dar cuenta por todos tus pecados. A ver, ¿por cuántos? Y dile a que está a tu lado, ¿y sabes qué? Te digo un secreto, Dios te ha visto, dile. Sí, porque él ha de pensar que su mamá no lo ha visto. Hay jóvenes que ven pornografía y se esconden en su cuarto. Sus papás ni saben que tienen revistas pornográficas. ¿Quién los ha visto, hermano? Andan fumando marihuana ya con sus cuates. ¿Quién los ha visto? Dios. ¿Y quién los va a juzgar? Pero dile que está a tu lado, pero hoy, si te arrepientes y vienes a Cristo, Él perdona todos tus pecados. Para eso se hizo carne, dile. ¿Cuántos dicen amén? Miren, Romanos 9:30. ¿Por qué los judíos se condenaron la mayoría del tiempo de Cristo, mi hermano? Fueron pocos los judíos que se salvaron. La mayoría de ese pueblo que esperaba al Mesías se perdió. ¿Por qué se perdió? Porque no supo quién era Jesucristo, hermano. No supo que a través de Cristo el hombre es justificado. Romanos 9:30, ¿lo tiene? Estoy en Hechos, perdón. Romanos 9:30, ahora sí. Dice así, mire. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles, está hablando de los que no son judíos, que no iban tras la justicia, ¿verdad que nosotros ni siquiera sabíamos cómo ser salvos? ¿Qué alcanzamos, hermano? La justicia, ya fuimos perdonados por Dios, es decir, la justicia que es ¿por qué? ¿Cómo la alcanzamos? Por la fe. ¿Por la fe en quién, hermano? En Jesucristo. Mas Israel, el pueblo elegido por Dios, el pueblo que tenía la ley de Dios, que por ellos vino Cristo, dice que iba tras una ley de justicia. ¿Qué pasó con Israel, hermano? Fíjate, el pueblo de Israel jamás pudo ser justificado, jamás pudo salvar su alma el pueblo de Israel. ¿Y por qué? Fíjate lo que dice el 33. En el 32 dice, ¿por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Pues tropezaron. ¿Dónde tropezaron, hermano? ¿Y quién es la piedra de tropiezo, dijimos? Ahí tropezaron. Mire, Jesucristo les decía que Él era Dios, Juan 5:16. ¿Y qué le decían los judíos? Tú eres hijo del carpintero, demonio tienes, eres un samaritano, eres hijo de fornicación, eres un borracho y comilón, eres un blasfemo. ¿Se recuerda usted? Mire, Juan 5:16. Cristo les decía, yo soy Dios. Dice, y por esta causa, ¿sí estamos ahí, 5:16? Los judíos, ¿qué hacían? Perseguían a Jesús. ¿Qué querían hacer con Jesús? Procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabajo, ¿y qué dice Cristo? Y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su Padre, su propio Padre, perdón, haciéndose igual a qué, hermano. O sea, Cristo decía, mi Padre me envió. ¿Y qué entendían los judíos? Tú me estás diciendo que tu Padre es Dios, que tú eres también Dios, y lo querían matar. Y Jesucristo, dile que está a tu lado, es Dios hecho carne. Juan 10:30. Aquí Cristo se lo dice más claramente, y en lugar de adorarlo, lo quieren volver a matar. En Juan 10:30, ¿qué dice Cristo? Yo y el Padre, ¿qué dice Cristo? ¿Qué quiere decir uno somos? Somos Dios, somos Dios. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras, ¿para qué? Para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedráis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino ¿por qué? Por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. ¿Conocían a Cristo, hermano? Miren, Hechos 13:27.
Si aquí alguien se va rechazando a Jesucristo es porque no le fue revelado Cristo. Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo. Dile que está a tu lado, Cristo no te quiere condenar ahorita. Él vino a salvar tu alma. ¿A qué vino Cristo? A salvar nuestra alma. Miren, Hechos 13:27, ¿lo tiene? Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a quién, hermano, no conocían a Jesús. ¿Tú te imaginas ahorita en este tiempo una iglesia que se diga cristiana y que no conozca a Cristo? Y las hay. Ahí está la iglesia de los gays, llamados cristianos. ¿Tú crees que conocen a Cristo? ¿Cómo es Cristo? Él es santo y Él abomina a los homosexuales, pero si se arrepienten, les perdona sus pecados. Pero si no se arrepienten, ¿qué les va a hacer a los homosexuales? Los va a echar al infierno, hermano. Dice, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, ¿qué hicieron los judíos? ¿Las cumplieron a qué? ¿Qué hicieron con el Hijo de Dios, con Dios encarnado, hermano? Lo condenaron. Y ponga atención en el 28. Y sin hallar en él causa digna de qué, hermano. A ver, ¿tú puedes entender esto? A ver, ¿qué mal hizo Jesucristo? Y aún así le dijeron a Pilato, crucifícalo. No queremos que él reine sobre nuestra vida. A ver, pregúntale a que está a tu lado, ¿tú sí quieres que Cristo reine sobre tu vida? ¿O tú vas a reinar sobre tu vida? ¿Habrá alguien aquí que todavía piense que él es dueño de su vida? Que la mamá le dice algo, el papá le dice algo, o alguien le dice algo. ¿Tú por qué te metes en mi vida? Es mi vida, yo soy dueño de mi vida. Yo voy a hacer lo que yo quiera con mi vida. No es tu vida porque tienes un creador y vas a dar cuentas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces fíjense, miren, 1 Corintios 2:6. Vamos a ver algo glorioso, los que ya hemos creído, hermano, y esto es glorioso, porque nosotros tenemos ya el conocimiento de la sabiduría de Dios, hermano. 1 Corintios 2:6, ¿lo tiene? Fíjate, un cristiano se caracteriza por esto, mira. Sin embargo, hablamos, ¿qué habla un cristiano, hermano? Sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ¿verdad? Que no del conocimiento de este mundo, no. ¿Cuál sabiduría? Dice, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que ¿qué les pasa a los príncipes de este siglo? Mas hablamos sabiduría de qué, ¿de quién, hermano? A ver, ¿cuántos tienen conocimiento de la palabra de Dios, hermano? ¿Habla sabiduría de quién? De Dios, en misterio. ¿La sabiduría qué, hermano? ¿Sabes cuántos millones de seres humanos que se dicen ser pueblo de Dios leen las escrituras y no las entienden, hermano? No las entienden. Millones de católicos ven toda la Biblia y en toda la Biblia ven a María. En toda la Biblia ven a sacramentos, en toda la Biblia ven sus creencias de ellos. ¿Por qué? Porque no pueden entender ¿qué? La palabra de Dios. Los testigos de Jehová, que tú le muestres todos los textos donde dice que Cristo es Dios, no lo pueden ver ni entender, porque está oculto para ellos. ¿Cuántos dicen amén? Y nosotros hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría ¿qué, mi hermano? Oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos. ¿Para qué la predestinó, hermano? Para nuestra gloria. ¿Cuántos están seguros ya de su salvación por este conocimiento que tenemos, hermano? Al que ninguno de los príncipes, fíjate, aquí en esta tierra hay príncipes, gente rica, poderosa, estudiosa, de este siglo, no conoció, mi hermano. Dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo, ¿qué? Mira, tú me puedes traer aquí al más picudo de la NASA, al que inventó no sé qué cosa, al que tiene un conocimiento bárbaro de aquí del mundo y no puede entender la Biblia. ¿Por qué? Porque solo a quien Dios se la revela. Si tú ya entiendes la Biblia, mi hermano, yo no sé cómo, si te sientes realmente bienaventurado. Es una bendición que ahora nosotros podamos entender la palabra de Dios. Miles de personas, millones de personas tratan de leer la Biblia, hermano, y no la pueden entender. Y por eso es que le hacen caso a su líder y siguen a su líder. Si su líder les dice que es así, lo siguen porque ellos no pueden entender la palabra. Luego dice, en el 8 vamos a repetir, dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, ponga atención, porque si la hubieran conocido,
si hubieran entendido el misterio de Dios, quién es Cristo, nunca habrían crucificado a quién, hermano. ¿Por qué lo menciona como el Señor de gloria? ¿Quién es el Señor de gloria? Dios, hermano. Mira, si los judíos, los romanos hubieran sabido que al que estaban ahí burlándose, golpeándolo, escupiéndolo, fuera Dios, ¿lo hubieran hecho? Imagínate el día del juicio, toda esa gente que se burló de Jesucristo, que lo escupió, que lo golpeó, cuando lo vean cara a cara sentado en el trono de gloria, juzgándolos. Imagínate el terror de esa gente que se atrevió a burlarse de Jesucristo. Ahora imagínate si el que está a tu lado va a rechazar a Cristo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Si tú rechazas a Cristo, tú le estás diciendo a Dios: a mí no me importa lo que sufrió tu hijo, a mí no me interesa, yo voy a vivir mi vida como yo quiera y nos vemos en el juicio. ¿Qué crees que te va a hacer Dios? Mira, a Cristo, ¿por qué lo castigó Dios de esa manera tan brutal? Dile que está a tu lado: si no perdonó a Jesucristo, que es su Hijo Santo, ¿tú crees que a ti te va a perdonar? ¿Tú crees que ese día, si estás llorando y gritando y pidiéndole misericordia, te va a perdonar? Dile que está a tu lado: la misericordia es hoy. Hoy puedes alcanzar misericordia si entiendes quién es Jesucristo y que solamente a través de su sacrificio hay perdón de pecados. No le aumentes al sacrificio de Cristo, no le aumentes. Yo no entiendo a las sectas por qué le tienen que aumentar. ¿No será suficiente la muerte de Cristo, hermano? ¿No será suficiente que el Hijo de Dios murió por nuestros pecados? ¿No será suficiente? ¿Que ahora tengo que hacer sacramentos para salvarme? ¿Que ahora tengo que pedirle a la Virgen para que interceda por mí? ¿No será suficiente Jesucristo? ¿Cuántos mediadores hay, dice la Biblia? Un mediador, Jesucristo hombre. No hay dos ni tres, hay un mediador. ¿Cuántos salvadores hay? Uno. En ningún otro hay salvación, solamente en Jesucristo. Amén. Entonces, no les es revelada la sabiduría de Dios, por eso no conocen a Cristo. Juan 8:24. Juan 8:24. Si no sabes quién es Jesucristo, si no crees en Él, vas a morir en tus pecados. Juan 8:24. De ahí la importancia que yo sepa quién es Jesucristo, hermano. Juan 8:24, ¿lo tiene? Estas son palabras de Cristo, dice: por eso os dije, ¿qué les dijo a los judíos? Que moriréis ¿en qué, hermano? En vuestros pecados, porque si no creéis que ¿qué? ¿Quién es el yo soy, hermano? Y Jesucristo. Pero si tú no sabes que Él es el yo soy, el que existe antes de todas las cosas, el que creó al mundo, el que nos va a juzgar, el que murió por nuestros pecados, si tú no sabes eso, en vuestros pecados moriréis. Mira, primera de Juan 4:1. ¿Quieres ver por qué los testigos de Jehová, los mormones, son enemigos de Cristo? ¿Quieres verlo? Y también los católicos son enemigos de Cristo. Primera de Juan 4:1. Fíjate por qué son enemigos de Cristo. ¿Ya lo tiene, hermano? Amados, no creáis a todo que, hermano. Dile a que está a tu lado: aprende a no creerle a todo el que te hable de Dios. ¿Qué tienes que hacer? Dile que está, mira, porque a lo mejor ahorita vienes aquí, al rato te vas a ir a otra iglesia, yo no sé. No le creas todo lo que te está diciendo el predicador, no lo creas todo. Tiene que estar escrito, hermano. Si no está escrito, es un falso profeta. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, mira, fíjate, una secta hace esto. Una secta tiene la Biblia y tiene otro libro. Biblia, libro de Mormón. Biblia, el Atalaya. Biblia y catecismo. ¿Y la gente sabe discernir? ¿El catecismo cómo lo acepta? Como la palabra de Dios. ¿El catecismo es la palabra de Dios, hermano? No, la Biblia es la única palabra de Dios. Si alguien agarra el catecismo y me lo abre y me empieza a hablar, le digo: eso no es palabra de Dios. Tú traes un espíritu que no es el Espíritu Santo. Tú traes un espíritu de error. ¿Cuántos dicen amén? Por eso dice que ¿qué tengo que hacer? Probarlos. Dice: si son de qué, hermano, de Dios,
Porque ¿cuántos profetas han salido? Muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Fíjate, si tú quieres saber si la persona es hijo de Dios, creyente verdadero, él tiene que confesar esto, mira. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ¿de quién es? A ver, ¿cómo sé yo si el que está a mi lado o si allá afuera me encuentro a alguien, cómo sé que es del pueblo de Dios, que es el hijo de Dios, que es hijo de Dios? Que él cree que Jesucristo es Dios, que Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo. Y si él me dice que es un ángel, ese no es mi hermano, ese no es del pueblo de Dios, ese no es hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí queda claro, hermano? Fíjate, con esta simple prueba tú puedes saber si alguien es tu hermano. Luego dice, y todo espíritu que no confiesa, que no cree que Jesucristo ha venido en carne, ¿qué dice? No es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. A ver, ¿qué son, hermano? Enemigos de Cristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Todas las sectas, hermano, son enemigos del Señor Jesucristo. Todas las sectas, la que tú me digas, las religiones. Él dice, o estás conmigo o estás contra mí. No hay términos medios. Hay gente que dice, pues si yo también creo en Jesucristo, pero también creo en la Virgencita. Eres enemigo de Jesucristo. Porque Jesucristo no comparte su gloria con nadie. O crees en Él o no crees en Él. ¿Cuántos dicen amén? Miren, ya estaba escrito en Isaías 7:14, si lo quiere buscar, sino que una virgen concibería y daría a luz, ¿qué? Un hijo, hermano. ¿De quién estaba hablando ahí Isaías? Pero de la Virgen María, ¿no? Y daría a luz un hijo, que es ¿qué? Jesucristo. Y llamarán su nombre Emanuel. A ver, ¿qué estaba escrito? ¿Cómo se iba a llamar ese niño? Y Emanuel es Dios con nosotros. ¿Quién estuvo con nosotros hace 2000 años aquí con el ser humano? Dios hecho carne. También estaba escrito en Isaías 9:6, un niño nos es dado, un niño nos es nacido, y llamarán su nombre Padre Eterno, Príncipe de Paz y Dios Todopoderoso. Ya estaba escrito, mi hermano, ya estaba escrito. Mira, en el Nuevo Testamento, en Filipenses 2:5, ese sí vamos a verlo. Ahí la escritura es clara, que Dios se hizo carne, mi hermano. Y ahorita ya voy a explicar por qué se tuvo que hacer carne y me tiene que quedar bien claro, mi hermano. Filipenses 2:5, ¿lo tiene? Haya pues en vosotros ese sentir que hubo. ¿En quién hubo ese sentir? En Cristo Jesús. Está hablando de Cristo. El cual siendo en forma de, ¿qué dice? A ver, ¿qué está diciendo que siendo en forma de Dios, hermano? Siendo Dios, la misma sustancia de Dios, la gloria de Dios, no estimó el ser igual a ¿qué? A Dios, como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué, mi hermano? Fíjate, el Dios omnipotente, el Dios de gloria, al cual están sujetos todos, ¿qué hizo? Se hizo siervo, ¿por amor a quién, hermano? A nosotros, hecho semejante a ¿qué se hizo? A los hombres. Y estando en la condición de hombre, ¿qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también Dios le exaltó. ¿Hasta dónde lo exaltó a Cristo? Hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese. ¿Qué van a confesar? Que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Él es Dios, Él es el Creador. ¿Cuántos dicen amén? Ahora ya vamos ahora sí a entrar. ¿Por qué Cristo se tuvo que hacer carne? Tiene que quedar bien claro. Dile que está a tu lado. Está escrito que la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Vamos a verlo. Para la gente que viene nueva o por primera vez o segunda vez. Mira, la gente no sabe que tiene una deuda. A ver, ¿qué no sabe la gente de allá afuera, hermano?
que tiene una deuda. ¿Con quién tiene esa deuda? A ver, con Dios. A ver, ¿por qué adquirió esa deuda? Vamos a leerlo aquí, Romanos 6:23. Mire, porque la paga del pecado, ¿qué es, hermano? A ver, ¿qué deuda adquiere todo ser humano en esta vida? Todo ser humano ha pecado contra Dios, todo ser humano. Dile que está a tu lado, tú te has de creer bueno, pero todos hemos pecado delante de Dios. ¿Cuántos hemos pecado? ¿Y qué merecemos todos por pecar contra Dios? Ahí dice, la muerte. Ahora, ¿qué muerte está hablando ahí? Yo sé que muchos ya lo saben, pero hay gente nueva. ¿De qué muerte está hablando ahí? No está, dile que está a tu lado, no está hablando de la muerte física, porque esa todos la vamos a sufrir, a cristianos y no cristianos. Está hablando de la condenación, de los que se van a ir al infierno. Todo el que ha pecado se va a ir al infierno. Pero si sigues leyendo, ¿qué dice? Mas la dádiva de Dios, dile que está a tu lado, el regalo de Dios, porque la salvación, ¿qué es, hermano? Es un regalo. ¿Cuál es ese regalo? Vida eterna. Fíjate, ¿qué nos está dando Dios? ¿Qué merecíamos? La muerte. ¿Y qué nos está dando Dios? La vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Te imaginas que alguien leyendo esto y todavía se atreva a rechazar a Cristo? Es una persona que está totalmente ciega, loca, necia. Porque ¿qué nos está ofreciendo Dios a través de Cristo? Vida eterna. Romanos 3:23. ¿Pero en quién? Dile, en Cristo. Dile que está a tu lado, que te quede claro que es en Cristo, en ningún otro más que en Cristo, amén. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, ¿cuántos pecaron? Y están destituidos de qué, hermano. Fíjate, no alcanzamos a vivir la justicia que Dios demanda, hermano. Ningún ser humano puede guardar la ley, ningún ser humano. Siendo justificados, a ver, ¿cómo nos justifica Dios, hermano? Haciendo sacramentos, yendo a repartir la atalaya. ¿Cómo me justifica Dios ahí? Sí, a ver, dile que está a tu lado. ¿Sí te fijas cómo te justifica Dios? Dile que está a tu lado, gratis, gratuitamente. No tienes que hacer buenas obras para salvarte. No tienes que irte con el costal de nopales hasta la villa. No tienes que, gratis te da la vida eterna. Pero dile que está a tu lado, pero ¿sabes quién pagó? Jesucristo. Él pagó. Ahí dice, mire, ahí dice, siendo justificados, ¿cómo? Por su gracia. Es algo que no merecíamos, porque merecíamos la muerte. Pero ¿cómo nos justificó gratuitamente? Mediante la redención, mediante el pago, que es en quién, hermano. Dile que está a tu lado, Jesucristo pagó tu deuda. Al que no hizo pecado, Dios lo hizo pecado para que nosotros seamos justicia de Dios en Cristo. Eso entiéndelo, hermano. Mira, Cristo que nunca pecó, en él pusieron todos nuestros pecados. ¿Y a quién castigó Dios? A Jesucristo. Vamos a verlo en Isaías 53. Esto es glorioso, mi hermano, cuando uno entiende esto. Dime si no le vas a dar la gloria a Dios todos los días, hermano. Dime si no vas a vivir agradecido con tu Señor. Mira, Isaías 53, en el 4, está hablando de Cristo. Ciertamente llevó Él, nuestro Señor Jesucristo, ¿qué llevó, hermano? Nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores. A ver, ¿qué sufrió Cristo? ¿A quién tenía que castigar Dios? A nosotros. ¿Y a quién castigó, hermano? A su Hijo. Y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido, ponga atención, ¿por qué? Porque la gente no sabe por qué Cristo murió en la cruz. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, ¿sobre quién fue, hermano? Si ahora yo tengo una comunión con mi Padre Dios, es por Cristo. Y por sus llagas nosotros, ¿qué fuimos? Curados, salvos. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. ¿Cuántos aceptan eso? Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Cristo, el pecado de todos nosotros. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por ello, hermano? Dile a que está a tu lado, Cristo tuvo que morir porque Dios tenía que castigar el pecado.
Dios es juez justo y no puede dejar al pecado sin castigo. ¿Y dónde lo castigó? En Jesucristo. Y ahora todo el que cree en Jesucristo, ¿qué tiene? Vida eterna y nunca irá a condenación. ¿Cuántos dicen amén? Hebreos 10:5. Aquí Cristo habla y dice que los judíos ofrecían sacrificios de animales para el perdón de sus pecados, pero eso no complacía al Padre, hermano. Y le dice al Padre, tú me preparaste un cuerpo. ¿Qué le preparó Dios a su Hijo? Un cuerpo. ¿Para qué? Para que Él fuera el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y a través de su sacrificio quitara la ira de Dios, hermano. Hebreos 10:5 ¿lo tiene? Por lo cual entrando en el mundo dice, aquí está hablando Cristo, sacrificio y ofrenda, ¿qué dice Cristo? No quisiste, ¿verdad que eso no quitaba el pecado? Dios no quitaba su ira de Dios los sacrificios de animales. Dice Cristo, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y pasiones por el pecado, dice Cristo, no te agradaron. Entonces dije, ¿qué dijo Cristo? He aquí que vengo, oh Dios, para hacer ¿qué? Tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y pasiones por el pecado, no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. ¿Cómo quiere hoy la gente que sus pecados sean perdonados, hermano? Por sus obras, por decir soy bueno o ayudo a tal gente o hago estas cosas. Eso no agrada a Dios, eso no quita la ira de Dios, solo la quitó el sacrificio perfecto de Cristo. Dice en el 10, en esa voluntad somos santificados. A ver, ¿qué fuimos, hermano? Limpiados de todos nuestros pecados. ¿Mediante qué? La ofrenda del cuerpo de Jesucristo. ¿Ya viste por qué se tuvo que hacer hombre? Para poder ser una ofrenda perfecta a Dios y derramar su sangre preciosa y limpiarnos de nuestros pecados. Dice, la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. A ver, ¿cuántas veces tuvo que morir Cristo? Una sola vez. Dile a que está a tu lado, ya no hay más ofrendas, ya no hay más que le puedas traer a Dios. Dice en el 14 ahí, Hebreos 10:14. Porque con cuántas, hermano, con una sola ofrenda, ¿cómo nos hizo? Perfectos. ¿Para cuánto? A ver, ¿cuántos tienen la seguridad de que si mueres hoy vas con el Señor? La seguridad así plena. Porque hay gente que no tiene la seguridad. Yo he visitado gente, ya te lo he dicho, se está muriendo y tiene un miedo, hermano. Tiene un miedo de morirse porque no es cristiano. Un cristiano, para él el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él sabe que para él la muerte no es pérdida, hermano, es ganancia. Porque es mejor estar ya con Cristo en la eternidad que estar sufriendo en esta vida. Dile a que está a tu lado, en esta vida vas a sufrir, vas a padecer, vas a tener enfermedades, aflicciones, va a haber rateros que te van a dañar tu economía. Aquí vamos a padecer, pero vamos a la gloria, donde no habrá llanto, no habrá ladrones, no habrá enfermedades, sino vida eterna. Y la presencia de Cristo por toda la eternidad. Entonces, ¿a cuánto les quedó claro por qué Cristo tuvo que hacerse hombre? Para tomar nuestro lugar y para poder morir, amén. Mira, cerramos con 1 de Timoteo 2:5 y que nos quede claro ya, mi hermano. 1 de Timoteo 2:5. Ya con esta cita cerramos y vamos a orar. Porque hay un solo Dios. ¿Cuántos dioses hay, hermano? Un solo Dios y un solo mediador. ¿Cuántos mediadores? Entre Dios y ¿quién? Y los hombres. ¿Quién es ese único mediador? Jesucristo hombre. ¿Sabes qué quiere decir? Dios hombre. Dios hombre. Jesucristo fue Dios hombre aquí en la tierra, 100% Dios, 100% hombre. No mitad y mitad, 100% Dios, 100% hombre. El único que podía quitar la ira de Dios y soportar la ira de Dios. Solamente Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar. Le voy a pedir que se ponga de pie. Y vamos a orar por la gente nueva, los que tienen poco en venir, que Dios tenga misericordia de ellos. Porque a pesar de que escuchen, si Dios no abre su corazón, no va a pasar nada en ellos.
Vamos a orar por esa gente que no conoce a Dios. Padre Santo, te damos gracias, mi Señor, por aquellos a quien ya nos has revelado a Jesucristo, Padre. Sabemos que Él es el Salvador, el único y suficiente, que Él es Dios hecho carne, que Él existía antes de todas las cosas, que Él es el camino, la verdad y la vida, y que fuera de Él no hay quien salve, solo Jesucristo. Y ahora te pedimos, Padre, por la gente que viene por primera, segunda, tercera vez y que no te conoce, Padre. Te rogamos, te suplicamos que abras su corazón, así como dice tu palabra que abriste el corazón de Lidia, Señor. Abre su corazón, Padre. Revélate a su vida, Señor. La gente no puede venir a Cristo, Padre, si no les es dado por el Padre. Revélales a tu Hijo Jesucristo, para que dejen de confiar en la creación, en María, en el Papa, en sus líderes, en su religión, porque la religión no salva, ningún ser humano salva, solo Jesucristo hombre, solo Dios hecho carne, solo el Verbo es el único, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pedimos misericordia, Padre, por ellos, para que ninguno endurezca su corazón y no ame más su pecado que a Cristo, Señor, sino que hoy vengan arrepentimiento, para que tú le limpies de todos sus pecados a través de Cristo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. La iglesia dice, amén. Den un aplauso al Señor. Solo a Cristo. Yo exaltaré a Cristo, solo a Cristo. Yo adoraré. Una vez más, diga Cristo. A Cristo, solo a Cristo. Yo exaltaré. Solo a Cristo. A Cristo, solo a Cristo.